tal a todos hoy en este jueves que de manera especial se nos invita a acercarnos a la adoración de Jesús en el Santísimo Sacramento y poder experimentar su amor eucarístico entregado que se dona hacia nosotros. Yo creo que todos, cuando hemos asistido ahora a las Eucaristías los domingos, nos hemos dado cuenta que en el momento de la misa, al terminar la homilía, estamos rezando el credo llamado de los apóstoles. ¿Por qué se llama así? Porque fue el primer credo, o sea, son las primeras verdades de fe que en ese momento pudieron agruparse en un credo y que formaban la fe cristiana, ¿no? Ya después, el credo que normalmente utilizamos es el credo que se fue desarrollando al profundizar esas verdades de fe y cómo se fueron entendiendo esas verdades. Algo que ha causado mucho ruido, sobre todo en algunas personas, al decir este credo es: ¿por qué se dice que Jesús descendió a los infiernos? Y alguna persona diría, pues, ¿a poco Jesús se portó mal y Dios lo castigó mandándolo al infierno, ¿no? Porque la imagen que tenemos del infierno, ¿qué es? Pues el diablo con sus diablos, y pues ahí se van toda la gente que se porta mal, y entonces si Jesús bajó a los infiernos, quiere decir pues, que se portó mal y fue ahí, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte o esta verdad de fe en el credo de los apóstoles? Lo primero es, hay que definir bien la palabra infierno. La palabra infierno viene de la palabra latina inferus, ¿no? ¿Qué significa inferus? Lo que está debajo. De ahí viene también la palabra inferior, ¿no? Lo que está abajo. Y tomando esta verdad de fe, vamos a ponerla en el contexto en que se escribió este credo. Para los judíos, en aquel tiempo, los primeros cristianos que también retoman de la fe judía, se referían al infierno, no a la imagen que tenemos ahora del diablo con llamas por todos lados, sino se refiere a todo lo que estaba bajo tierra. Y por eso, al decir que Jesús bajó a los infiernos, se estaba refiriendo al lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando alguien moría, ¿qué es lo que hacían? Lo ponían bajo tierra, ¿no? Lo sepultaban. Sabemos que la verdad de fe nos está refiriendo sobre todo a la resurrección. Antes de Jesús no había resurrección. Es decir, todos los que morían quedaban en la muerte. Ya nos lo dice también San Pablo. El pecado trajo consigo la muerte, ¿no? Por envidia del diablo entró el pecado en el mundo y el pecado trajo consigo la muerte. Es decir, todos quedaban bajo tierra, es decir, en la muerte. Jesús, al decir que descendió a los infiernos, quiere decir que bajó al lugar de los muertos. En otras palabras, que también murió. Como ser humano, murió, experimentó la muerte. De ahí la gran importancia de entender bien la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Jesús no solamente se hace hombre en cuanto a que parece hombre, lo vemos con brazos, pies, sino que asumió toda la realidad del hombre, incluso su muerte. Por eso Jesús, al decir en el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, quiere decir que Jesús también experimentó la muerte. Fue al lugar de los muertos. De hecho, durante la Edad Media se desarrolló muchas pinturas acerca de esto. Y vemos a Jesús rompiendo las cadenas que ataban la puerta del infierno, o lo que estaba bajo tierra, o el lugar de los muertos, para hacer salir a Adán, a Eva, a Moisés, a los profetas, es decir, a todos aquellos que habían muerto antes, que
De hecho, en algunas pinturas ponen toda una cantidad de gente que representan a todos los profetas, jueces que estuvieron antes que él en el pueblo de Israel, y el último que aparece en esa fila es Juan Bautista, ¿no? Es decir, todos aquellos que murieron antes que él, que fueron fieles a Dios, pero que no había resurrección, por lo cual pues estaban en lugar de los muertos. Por eso al decir que Jesús descendió a los infiernos, estamos diciendo Jesús asumió la muerte del ser humano, murió también, pero él no se quedó ahí, sino que venció la muerte. Por eso lo representan rompiendo esas cadenas de la muerte y llevando a todos aquellos que habían sido fieles a Dios al cielo. De ahí el por qué Jesús, al decir esta verdad de fe, también nos está diciendo que Él es el primero en resucitar la humanidad que Él había asumido. De ahí el que todos ahora, aunque pasemos por la muerte, ya no nos quedamos ahí, sino que pasamos a la presencia de Dios. Por eso esta verdad de fe se está refiriendo a eso. Ya después, con el tiempo, fue cambiando la concepción al referirse al infierno. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice este punto y lo explica de la siguiente manera. En el número 632 del Catecismo de la Iglesia Católica, justo hace referencia a esta verdad de fe. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento según las cuales Jesús resucitó entre los muertos presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos, en el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos, pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama infiernos al Sheol o el Hades, es decir, el lugar de los muertos. Ya después, también retomando este significado de la palabra infierno, que significa todo lo que está debajo, se refiere también, o ya se fue dando el punto o la concepción que ahora tenemos de infierno, porque decían, todo aquel que si Dios está en el cielo, lo contrario de Dios está abajo. Por eso se le empezó a llamar infierno, al lugar donde están las personas que se vuelven contra Dios. De ahí de la concepción que tenemos ahora, ¿no? Que en el infierno están las personas que no vivieron o que se rebelaron contra el plan de Dios. De ahí la concepción que tenemos actualmente de infierno. Por eso, al acercarnos a esta verdad de fe que estamos repitiendo ahora con el credo, es precisamente para que nosotros podamos entender que Jesús asumió nuestra humanidad con todas sus consecuencias, incluso la muerte, para que también pudiéramos todos participar de su resurrección. Todas las cartas de San Pablo lo repiten constantemente, desde la que es adjudicada a él, la carta a los Romanos, Corintios, Efesios. Todos hablan de esa experiencia de Jesús que a todos nos englobó y nos asumió desde la parte de la muerte para que también pudiera tener misericordia de todos y poder participar de su resurrección. De ahí que esta verdad de fe no tiene nada que ver de que Jesús se haya portado mal y por eso bajó a los infiernos, sino que Él asumió nuestra humanidad con la consecuencia más extrema que es morir,
para que también con su resurrección podamos todos participar de esa resurrección que Él nos ha traído. Por eso les invito a que cada vez que nosotros manifestemos nuestra fe, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, al decir Jesús descendió a los infiernos, reconozcamos el gran amor de parte de Él al asumir nuestra humanidad en todo lo que implica, incluso la muerte, para que así podamos también buscar los medios y ser recibidos por Él en la resurrección de nuestra propia vida, así con todos los santos y con todos aquellos que han sido fieles al proyecto de Dios. Gracias y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.